El obstáculo es que se caiga o que se incline, pero eso lo llevó al éxito. Tomar los defectos como una virtud. Durante más de 800 años la Torre de Pisa ha sido protagonista de 1001 cábalas. Y no solamente porque está inclinada, sino por su gran persistencia. Ha sufrido guerras, terremotos, porque está en una zona sísmica. Pero la pregunta es ¿cómo lo ha conseguido? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Dónde está su secreto? La realidad es que hasta hace muy poco no se sabía el motivo de por qué la torre se sigue manteniendo en pie y no se cae. Claramente, para saber el origen de este fenómeno hay que volver al principio. ¿Cómo se construyó la torre? ¿Cuándo? ¿Y qué pasó? Bueno, investigando descubrimos que se empezó a construir en 1173 o por ahí. No hay mucho tiempo. No mucho tiempo después se percataron de que la construcción estaba empezando a inclinarse. Con el tiempo la inclinación se volvió extremadamente llamativa, lo que también hizo que este monumento sea muy conocido mundialmente. Obviamente a esto hay que sumarle que es una joya del arte románico. Se construyeron los primeros 3 pisos, pero se dieron cuenta que estaba empezando a inclinarse y pararon la construcción durante un siglo. Además, hay que tener en cuenta que la gente de Pisa entró en guerra con estados vecinos y eso también ayudó a que se parara la construcción. Y al final eso fue algo favorable de que se haya parado la construcción durante un siglo, porque hizo que esos 3 pisos se asentaran bien en la base. Exactamente, los cimientos empezaron a asentarse más con el suelo. Si se hubiese construido toda la torre de una, probablemente ya no tendríamos ni registros de la torre porque se hubiese caído. Instantáneamente casi. Sí, porque no se hubiese acomodado los cimientos al suelo. Así que fue favorable. Y al tener esos 3 pisos ya armados y pasado un siglo, luego empezaron a construir los siguientes pisos para contrarrestar esa inclinación. Y eso también hizo que la torre no se derrumbara, porque si seguían construyendo con la inclinación, se iba a derrumbar. Claro, si hubiesen seguido construyendo con los planos originales, Claro. con la idea original, probablemente la torre no estaría, pero se tuvo en cuenta esa inclinación. Esto no fue del todo beneficioso porque la torre igual se siguió inclinando, pero al día de hoy todavía sigue en pie. Igualmente, este no es el motivo por el cual sigue en pie la torre. Hacia el año 1300 se construyó el último piso, que es el campanario. Tiene 7 campanas y un dato muy curioso y que me encantó es que cada campana corresponde a una nota musical. Do, re, mi, fa, sol, la. Sí. En total la torre tiene 8 pisos. Y una inclinación de casi 4 grados. La torre tiene 58 metros de altura. Y como dijo Nico, tiene 4 grados de inclinación. Eso quiere decir que la parte superior está 4 metros desplazado de la base. La torre tiene una base de arcos ciegos con 15 columnas. Luego tiene 6 niveles de arcadas abiertas de medio punto y en el último nivel un campanario. Tanto la torre como a la catedral que acompaña, que es la Catedral de Pisa, son extremadamente conocidas en el mundo y mucha gente todos los años va a visitarlas. Bueno, dicho esto, ahora podemos decir... Este es el secreto de por qué la torre no se cae. Hace nada más que 2 años que se sabe exactamente cuál es el motivo. En el 2018, en la Universidad de Bristol, en una conferencia de terremotos e ingeniería, se ha llegado a la conclusión de que irónicamente el mismo suelo que le genera inestabilidad a la torre es el que también la ha ayudado a sobrevivir todos estos acontecimientos. Terremotos, guerras, el paso de los años y demás cosas que no debemos saber. La inclinación se debe a que el suelo es demasiado blando y los cimientos no son lo suficientemente profundos. La diferencia en la consistencia del suelo de un lado y de otro provoca la inclinación. En 1964 el gobierno de Italia puso una alerta porque la torre se venía abajo. Entonces se hicieron un montón de obras para poder hacer resistente la estructura nuevamente y llevarlo un poquito más a la verticalidad, porque si seguía ese rumbo se iba a caer. Lograron devolver a la torre 0,54 grados más a la verticalidad. Y desde 1990 a 2001 se prohibió el ingreso a la torre porque estaban haciendo
intervenciones para hacer más resistente a la torre. La Torre de Pisa ha sido durante mucho tiempo una pesadilla para los ingenieros porque no podían explicarse por qué seguía en pie. Después de estudiar datos sísmicos y estructurales se dieron cuenta que lo que mantiene de pie a la torre es un proceso conocido como interacción dinámica suelo-estructura, DSSI en inglés. Esto describe la relación entre los cimientos y el suelo cuando hay movimiento en el terreno. La realidad es que las cosas nunca están quietas, siempre están en movimiento aunque lo parezcan, y esto es aplicable también a las construcciones. Los cimientos de una construcción no están quietos, se están moviendo y se van acomodando de acuerdo al suelo que tienen. Entonces esta sigla lo que describe es esa relación entre los cimientos y los movimientos del suelo. ¿Vos estás mirando acá? Sí. Te escuché. En condiciones normales, o sea, un día cualquiera, un día X, los cimientos son los encargados de soportar el peso muerto del edificio y transportar las cargas al suelo. Lo que ocurre durante un terremoto es exactamente lo inverso. Los cimientos transmiten a la estructura del edificio los movimientos del suelo. Es por eso que suele pasar que se rompen edificios, se rajan, se caen, porque los movimientos que produce el suelo se ven representados en los edificios. Es más, estaría bueno ver esos ejemplos de los edificios que se han destruido, colapsado, roto mediante terremotos y eso. Eso lo dejamos para otro video. Entonces todo esto parece indicar que la Torre de Pisa no se cayó, sigue ahí, inclinada, pero sigue, gracias a los efectos de este fenómeno de interacción dinámica suelo-estructura. Es decir, que han encontrado un punto de equilibrio, la rigidez de la estructura, el peso del edificio junto con su altura, con lo blando del terreno y los cimientos. Tal parece que la Torre de Pisa dejó de inclinarse hace más de 10 años y quedó con una inclinación estimada en casi 4 grados. Y lo más importante, presten atención, que tenemos Torre de Pisa por aparentemente 2 siglos más. Descubrimos que no es la única torre inclinada del mundo. Hay muchos otros edificios y torres que están inclinados, pero no son tan famosos como la Torre de Pisa. Aunque sí, los estudios que se han hecho para la Torre de Pisa han servido para ayudar a mantener estos otros edificios que están inclinados. Al final, que la persistencia del suelo de que la torre se incline fue lo mejor que le puede pasar a la torre, porque se hizo famosa justamente por eso. O sea, sí, si se hubiera construido y todo bien, o sea, recta y demás, sería un edificio más, no en Pisa, y no sería tan conocida. De hecho, creo que la imagen de la Torre de Pisa es súper famosa y casi no se conoce la imagen de la catedral, que en realidad la Torre de Pisa acompaña a la catedral. Exacto. Y parece que la catedral acompaña a la torre. Hay un libro muy bueno que dice que se llama El obstáculo es el camino. Es justamente eso, ¿no? El obstáculo es que se caiga o que se incline, pero eso lo llevó al éxito. Exactamente. O a la fama que tiene la torre. Tomar los defectos como una virtud, y esto aplicado a todo, creo, ¿no? Hasta desde un edificio hasta una actitud personal, hasta cualquier cosa. Y esto me hace acordar a una frase de Tyrion Lannister en Game of Thrones. Se la voy a leer, Una vez que aceptas tus defectos, nadie podrá utilizarlos en tu contra. La torre de pagoda Jusu, o como se diga, se inclina hasta 2,5 grados más que la Torre de Pisa. Recordemos que la Torre de Pisa está inclinada 4 grados y esta torre está inclinada 6,51 grados. Es un montón. Pero también hay que tener en cuenta que esta torre solo mide 20 metros de altura contra los 58 de la Torre de Pisa. Otro ejemplo es la pagoda Yunnan en China, que se inclina 3 grados, tiene de altura casi 50 metros, como la Torre de Pisa, o sea que tiene bastante poco que envidiarle, ¿no? Excepto su fama. Para ser un poco más actuales, hoy en día hay edificios construidos muchos más altos y muchos más inclinados que la Torre de Pisa y estos ejemplos que hemos dado, pero es gracias a la ingeniería y la arquitectura que se ha ido actualizando en cuanto a la tecnología, y eso hace que desde un inicio estén pensados como para que sean inclinados, ¿no? Un ejemplo muy claro de esto es el edificio Capital Gate, que mide nada más y nada menos que 160 metros de altura y está inclinado 18 grados. También hay muchos otros ejemplos de esto. La realidad es que los ingenieros y los arquitectos están todo el tiempo buscando desafiar la tecnología y la gravedad para poder hacer edificios cada vez más extravagantes, y que sigan así porque de verdad que me encanta. Sí, desafiándose uno a otro también entre arquitectos e ingenieros, sí, a ver quién gana, ¿no? Es una competencia muy sana que los hace pensar y usar la cabeza. Totalmente, a ver quién hace el edificio más alto, quién hace el edificio más inclinado, más fino, más angosto, más ancho, más loco. Así que esto es todo por hoy. Yo soy Nico. Yo soy Ro. Y nos despedimos. Hasta la próxima.
Chao, chao.